Yo que soy el presentador me convierto en el presentado, porque voy a hablar muy brevemente, si vieron su agenda, de una experiencia personal y personal de muchas personas que están aquí, que ya les contaré un poquito de ellos, y que ha sido reunida en torno a, y voy a leer un poquito el título que le pusimos, es cómo hacer una película sin ganarse un premio, una experiencia de auténtico cine independiente en Colombia. Bueno, inicialmente les cuento, y qué pena estar tan formal, ese cambio de papel es muy raro y muchos de ustedes han sido alumnos míos y va a ser charro para ustedes seguramente escucharme. Trataré de no demorarme más allá de 20 minutos o media hora, pero me parece como pertinente además contarles de qué se trató esta experiencia. Mostrando el tráiler de la película, seguramente algunos de ustedes ya la han visto, otros no, pero entonces pues aquí va de una vez el tráiler. Según parece, está muy cerca al final, el día del juicio. Y ustedes, señorita, tratando de robarle unos cuantos pesos a un pobre viejo. ¿Cómo cree que se va a ver eso el día del juicio final, ah? Es que lo que usted no ha visto es que el fin del mundo es el negocio ahora. ¿Usted se oye lo que está diciendo? Porque es que si viene el fin del mundo, la gente va a empezar a gastar más. Desde hoy en adelante, todas mis previsiones financieras se van a basar en las profecías mayas. Así que si le pido plata prestada este año, no me presta. La clave de una reclamación es anotar el nombre de quien lo atiende a uno. En términos militares, es darle un nombre y un rostro, en este caso una voz al enemigo. Oiga, inepto, ¿a usted no se le ocurre otro insulto que no involucre a mi difunta madre? Oiga, idiota, ninguna madre puede parir por donde usted dice. Eso no es un insulto, es una veneria, estúpido. Deje de joder al viejo, porque ese cucho es de la clase de personas más peligrosas que hay. ¿Cuáles? ¿Las que no tienen dientes? Las que no tienen nada que perder, huevón. ¿Te conté lo que está haciendo mi papá con esto del fin del mundo? Ni idea. Está llamando a todos los que le jodieron la vida a decirle sus verdades. Una llamada no hace daño. Eso depende. Imagina que todo lo que conoces de un momento a otro desaparece. Que todo lo que te rodea se vuelve una cosa completamente aterradora. Y que cualquier cosa te puede matar. Pues gracias. Entonces quería contarles, pues más que, y fue un poquito un dilema porque era un tiempo, es un tiempo muy pequeño el que tenemos para esto, si contarles exactamente cómo se hizo la película o si contarles un poquito qué antecedentes de alguna manera nos llevaron y digamos me llevaron un poco a liderar, digamos, el hacerla. Y entonces voy a hacer como una combinación de las dos cosas y comenzando, digamos, yo creo que todos recibieron las hojitas que venían con la carpeta. ¿Sí las leyeron o no? Sí, qué bueno, sí las leyeron. Era un poco, y partía de la frase, el texto es del profesor Cristian Pinzón, a quien agradecemos, que además hizo unos textos muy chéveres. Pero era un poco una reflexión sobre la realidad de nuestro medio ahora. Esta mañana, pues ustedes recuerdan a Carlos Moreno, Alfonso y Alessandro, que hablaban de hoy existe la ley del cine, todos somos hijos de la ley del cine, etcétera. Pero la ley del cine cada vez se convierte en un cuello de botella un poco. Y es un cuello de botella en el sentido en el que si uno no se gana un premio del Fondo del Desarrollo Cinematográfico queda varado. Yo creo que incluso hago un poco un mea culpa, incluso desde la academia, en la medida en que a veces como profesores nos centramos en tratar de enseñarles cómo hacer una convocatoria, cómo se hace el presupuesto para que el fondo nos dé plata, cómo se hace todo eso para que el fondo nos dé plata, pero lamentablemente, y por lo menos en el esquema que hay hoy en el Fondo de Desarrollo Cinematográfico, no hay plata para todo el mundo. No hay plata para todo el mundo y uno se comienza a convertir en algo que yo he llamado como convocatorio dependiente. Entonces uno vive en torno a las convocatorias. Yo he tenido la suerte, además, porque de pronto voy a hablar un trismal de las convocatorias y dicen, oye, esto lo que pasa es que es resentido y nunca le han dado plata. Sí me han dado plata. No mucha, pero me han dado plata 2 veces, he quedado semifinalista como 4 y he perdido como 10. Pero digamos sí he pasado por la
por un poquito la fortuna de ganar el Fondo de Desarrollo Cinematográfico, pero uno comienza a girar en torno a los tiempos que da el fondo. Los tiempos que da el fondo es que yo presento, si voy para un guión, entonces escribo mi escaleta muy juiciosa este año, si llego a tener la suerte de ganar, entonces escribo el guión este año, al año siguiente me presento a desarrollo, si tengo la suerte me gano desarrollo. Ahí pasaron 2 años, ¿cierto? Y entonces, ¿qué tal que se acaba el mundo y usted esperando 2 años para hacer la película? Pero no. No tanto esa reflexión, sino no hay plata para tanta gente en el esquema que hay ahora. Entonces, suceden varias cosas. Uno comienza a rodar con el proyecto, con la profesora Sandra Bustos, que además es la socia en Pez Dorado Producciones. Ustedes, Pez Dorado Producciones, son 2 personas y casi todas las productoras aquí son así. Hace unos años escribimos un proyecto que me sigue pareciendo muy divertido, que ganó Fondo para el Desarrollo Cinematográfico, que después nos dieron una mención del jurado en desarrollo, que no les cuento para qué sirve una mención del jurado del fondo, pero el proyecto un poquito se murió porque ha pasado muchos años y ojalá, yo sí creo como Felipe y me parece muy chévere lo que él dice, las historias no se mueren, simplemente van a encontrar su propio tiempo y su propio lugar, y si ustedes, aunque son muy jóvenes, tarde o temprano lo van a descubrir, incluso uno que es viejito, como decía mi amigo Alfonso, llega a descubrir también que uno es absolutamente impaciente, pero las cosas llegan, pero resulta que no todas las películas pueden seguir el mismo camino. Es decir, ustedes son 150, 200 muchachos, seguramente ustedes la mitad tienen un proyecto para el fondo, son 100 y la van a presentar el mismo año y hay 15 premios. En el mejor de los escenarios, que todos los premios se los den a la Agustiniana, pues ¿qué va a pasar, no? 85 proyectos se van a quedar por fuera. Entonces, esa reflexión de cómo hacer una película sin ganarse un premio era muy importante. Obviamente no les voy a decir que no les hagan caso a los profesores ahorita, que les digan que le traigan todo en el formato del fondo y digan, no, es que no se la gana nadie, yo voy a hacer mi película sin fondo. No estoy diciendo eso, pero estoy diciendo que ese es un camino posible para una producción cinematográfica. Esta mañana también recuerdo que Alessandro era muy optimista, que los tiempos han cambiado y son buenos, y yo diría que sí, es decir, hay muchos más medios de hacer una película, y ahorita nosotros hicimos esta película con nada, pero también hay una competencia muchísimo más grande, pero muchísimo más grande, una competencia que además es global, absolutamente global. Ustedes están pensando proyectos que ya no se van a enfrentar solamente con sus pares, sino con sus pares de todo el mundo. Es decir, los proyectos ya entran, cuando ya hablamos de transmedia, ustedes están enfrentando a medios que son globales, ¿no? Pero sobre todo también, y a donde parto es que hay que asumir riesgos, y voy a comenzar un poquito por la historia de los riesgos. Yo quiero comenzar también, y hoy hemos oído cosas tan absolutamente brillantes y tan pertinentes que de alguna manera acabaron con mi exposición. Yo estaba haciendo fuerza para que Felipe se demorara porque ya todo lo dijeron, pero de todas maneras, en el centro de esto está el deseo de contar historias o de hacer audiovisual. Alguien me puede decir que quiere hacer video experimental y que no le interesa la historia, eso también es válido, pero lo primero que uno tendría que tener es las ganas de contar algo, y eso me parece lo más fundamental. Si la historia funciona, lo demás funciona, obviamente, y ahorita les voy a decir cómo uno pone a veces la técnica en el centro de la película, y a mí me sigue pareciendo el colmo que gane más la cámara que un actor. La cámara gana plata, ¿no? Es decir, el señor de Congo le lleva una óptica, tenemos a Alfonso aquí, Alfonso alquiló la óptica para hacer el resquicio, el alquiler del lente costó 35 millones de pesos. Todos, esas fotos terribles, no las voy a mostrar porque eso, 35 millones de pesos, si sumamos los sueldos de los actores, no dan 35 millones de pesos. Es terrible que un lente gane más que un actor. Eso a mí, digamos, y desde el punto de vista humano incluso me parece tenaz, ¿no? Y como colombiano, yo creo que los colombianos, y de ahí para allá obviamente hay otras nacionalidades, tiene que ver con que nosotros no somos productores de tecnología, y al no ser productores de tecnología endiosamos la tecnología. Hay una suerte de tecnoidolatría en el que si yo no tengo la cámara yo no sé qué, no puedo hacer nada, y eso también era una tara que me parecía que había que quitarse. Y entonces, qué pena, ahora sí voy a donde iba a comenzar y ya se me acabó el tiempo, ¿no? Donde iba a comenzar un antecedente, la producción de bajo presupuesto. Yo me comencé a preguntar, bueno, ¿qué es una producción de bajo presupuesto?
presupuesto. Ayer yo decía que esta es una producción de hiper bajo presupuesto, tan bajo que no les voy a contar cuánto gastamos porque que la gente se ríe. Entonces, la historia del cine es la historia del bajo presupuesto. Es decir, piensen cuando los Lumière, cuando el cine comenzó, ¿qué hacían los Lumière? ¿Se acuerdan? Ponían el cinematógrafo ahí frente al tren. ¿Qué se puede hacer? ¿Se puede hacer algo de más bajo presupuesto que eso? ¿Cierto? El cine comienza como bajo presupuesto. Ahora los tiempos. El otro día hablaba con un director de fotografía muy destacado, bueno, y yo le decía, bueno, va a rodar un corto, ¿y cuánto se van a gastar? Él dijo, no, una semana. Y yo dije, me pareció mucho tiempo. Y yo dije, pero como harto tiempo. Y me dice, no, un corto se hace en una semana, un largo se hace en 6 semanas. No es cierto. Si ustedes leen la filmografía de Chaplin, ¿no? Chaplin, ¿se han visto que hizo 1000 películas? Y uno dice, pero si son 6 semanas, son 6000 semanas, ¿y se van cuánto vivió? No, es que podían hacer, ustedes saben, las películas eran mediometrajes, digamos que hoy diríamos ya desapareció el mediometraje, pero entonces en un mes hacían 4 películas, una película por semana. Obviamente ya después él va a hacer cosas como el circo, en que se toma 2 años, pero es decir, el cine cuando nace es cine de bajo presupuesto y siempre ha habido experiencias de bajo presupuesto. Ahorita volveré un poquito sobre el asunto de bajo presupuesto, es decir, gastar poco no es algo que nos estemos inventando. Es decir, gastar poco siempre estuvo ahí. En segundo término, viene los elementos que se usan para hacer una película y también aquí entraría la televisión. No sé, el otro día con los estudiantes de historia de la televisión era un poco viendo cómo cuando se inventó la televisión no había cargos. Es como pues si alguien se pone en la cámara, oiga, y esos cables pesan, pues pongámosle a alguien que le ayude porque con esos cables, y toca poner ahí unas cortinas, pues alguien que ponga las cortinas. Es decir, esto se fue inventando, esto apenas tiene, y siendo muy optimista, 100 años el cine. Es decir, eso no se ha inventado, nadie les tiene que decir. Esta mañana le preguntaba, recuerdan a Víctor García, cuánto es el crew de una película de él, y decía que un crew es de 60 o 70 personas, ¿no? Eso a nosotros nos parece hartísimo, pero en Estados Unidos es nada. Otro día, ¿se acuerdan los que estuvieron aquí cuando vino Damián Alcázar? Él estuvo en el rodaje de las Crónicas de Narnia y él decía que había veces en que había 3000 personas en el set, 3000 personas. Eso es algo absurdo. Pero en este set, como no van a ver en las fotos, había 10 personas, pero cuando mucho. Yo creo, ¿cuántos había? ¿8? 8 personas, yo creo que cuando hicimos una grabación de exteriores habíamos 5, es decir, no hay nada escrito. Uno puede hacer una película con 5 personas o con 1000. Y ahí volvemos otra vez a que no hay una forma de hacer las cosas. Eso tampoco nos lo inventamos nosotros. Seguramente ustedes han visto el cine de Eric Romer, o han oído hablar de Eric Romer, que hizo El Rayo Verde o qué sé yo. Él hacía películas con el equipo, eran 5 personas. Un gran director de fotografía que era Néstor Almendros, alguien que le ayudaba a cargar la cámara. No creo que hicieran sonido directo, eran 5 personas. Incluso Bergman en sus primeras películas hacía unos rodajes con muy poca gente. Entonces eso también, es decir, no existe una forma de hacer las cosas. Y aquí iba a cómo los patriarcas del cine se inventan las cosas. Y voy a hablar, yo no sé si ustedes han oído, hay un director que los gringos consideran como el director por excelencia de las grandes películas, si no es Spielberg, si no es Cecil B. DeMille. ¿Alguien ha oído hablar de Cecil B. DeMille? Para una película de John Waters que es Cecil B. Demented, ¿no? Bueno, en fin. Cecil B. DeMille es como el que se inventa las grandes producciones, el espectáculo más grande del mundo, Ben-Hur, los 10 mandamientos. Nosotros que somos grandes nos acordamos de los 10 mandamientos, que eso sí era una producción con 10.000 elefantes y traían 10.000 elefantes, eso no era mamando gallo, era en serio. Pues él comenzó, y es muy interesante, y creo que la historia de Cecil B. DeMille, que para los norteamericanos es un poco el gran patriarca del cine, obviamente uno ve mucho más a Griffith, pero para los norteamericanos es Cecil B. DeMille. Él, un día con el hermano, obviamente con el hermano tenían como una platica. Él venía de una tradición teatral, ahí está la historia en el centro, tenían como una platica y tenían 2 opciones. Qué pena, pero se me acaba de olvidar, pero creo que era una fábrica de zapatos o una productora de cines. Cuando el cine estaba empezando, le estaba hablando de 1905, 1907, y los tipos dijeron, no, pues hagámosle el cine, eso de las películas de pronto tiene futuro, y dijeron, ¿y de dónde nos la montamos? Dijeron, no, donde haya desierto. Si yo les dijera un estado norteamericano que suene a desierto, ellos dijeron, no, Arizona. Y cogieron un tren para Arizona, pero así como yo cojo el bolivariano y yo digo, no, el desierto de la Tatacoa, agarremos para allá que allá. Y llegaron a Arizona y se bajaron del tren y vieron que había mucho verde y dijeron, no. Y de hecho se volvieron a subir al mismo tren y siguieron
y cuando iban por Hollywood dijeron, uy, esto está bien desértico, y se bajaron en Hollywood. O sea, la cosa fue así de simple. Y Cecil B. DeMille es el papá de dos cosas muy importantes. La primera es ponerle camerino a los actores. Cecil B. DeMille fue el primero que le puso camerino a los actores, y los actores por eso respetan su memoria. Pero resulta la historia es que cuando él llegó allá ya comenzó a buscar pues una locación para hacer las películas, y lo que le alquilaron fue una cosa que era un establo de caballos. Entonces estaba el establo de caballos y estaban las cabanitas donde ponían los caballos, y ahí pusieron a los actores, y él así se inventó los camerinos de los actores. Hoy ustedes ven, uy, ese actor pide tráiler, pues bueno, eso viene del señor Cecil B. DeMille usando los establos de caballos. Y otra cosa que esta es todavía más encantadora. Ustedes saben que el famoso estudio del señor Thomas Alva Edison, que es el Black Maria, ¿no? El Black Maria, que era un estudio que daba vueltas y se orientaba hacia el sol, pero pues no se podía grabar de noche, ¿cierto? Entonces un día al señor Cecil B. DeMille, que como les contaba la familia era de teatro, él iba a teatro, factor de teatro, le iba como cogiendo la tarde, y tenía un amigo que tenía un teatro, y dijo, no, fue pucha, se me va a coger la tarde, yo como que le voy a pedir prestado una luz allá a ese para seguir rodando otro rato. Se inventó la fotografía. Es decir, no existía, a nadie se le había ocurrido poner una luz artificial en un escenario. Lo que les digo es que uno se puede inventar las vainas. Uno puede seguir y con multitud de ejemplos, especialmente de los gringos que cogen vainas y se inventan y se ganan cientos de millones de dólares. Todos han visto el famoso efecto Matrix, ¿no? El plano Matrix, lo hago ahí, ¿no? El plano Matrix, que es un chino que tenía muchas camaritas desechables en un garaje, las pone las amarra con un alambre y las obtura todas al tiempo. Ni les digo cuánto billete se ganó el muchachito que se inventó eso. Es ser creativos y hacer, y aquí viene como el siguiente eslabón de la cadena, hacer cine con lo que uno tiene, ¿cierto? Obviamente en Colombia las historias de las películas, que ya no tanto gracias al Fondo de Desarrollo Cinematográfico, pero antes las películas eran mucho más caras, y siempre ha habido Quijotes, soñadores, etcétera, que quieren hacer cine y se gastaban un montón de plata y empeñaban la casa, y de verdad empeñaban mucho o perdían mucho. Hay multitud de ejemplos. El Rey es una película que no sé si la vieron, tiene cosas simpáticas, pero ¿cómo es que se llama el director? Dorado... Antonio Dorado, pues él duró 6 años haciendo la película porque rodó un pedazo, además todo era en 35 milímetros, carísimo, y le tocó esperar, empeñó efectivamente la casa, porque él me contaba pues que realmente empeñó la casa, después consiguió otra platica, los amigos le prestaban y ya después los amigos se le escondían, bueno, a los que no les debía, porque los que les debía, terminó la película, recuperó la plata, pero aquí hubo muchas películas que simplemente nunca recuperaron la plata. Uno de los ejemplos exitosos del cine colombiano es el de las películas del Gordo Benjumea, Gustavo Nieto Roa, él hizo películas muy exitosas en los 80, hizo muchísimo dinero de hecho, pero él le decían que sus películas eran muy malas, y un día dijo, yo voy a demostrar que sé hacer películas buenas de calidad, y hizo una película que se llama Caín. ¿Alguien vio Caín? No es una mala película. Ay, miren, ¿cierto que no es mala? Bueno, sí es mala, bueno, pero no es tan mala, pero el hecho es que quebró a Gustavo Nieto Roa. O sea, y Gustavo Nieto Roa nunca volvió a hacer una película hasta ahorita que hizo La Ministra Inmoral, creo, ¿cierto? Pero él duró 20 y tantos años o casi 30 años sin hacer una película porque lo quebró una película. Entonces lo primero, y por aquí John era el que mencionaba del señor Siemens, no quebrarse, hacer películas con lo que uno tiene. Y ahí viene mi siguiente ejemplo, que va a ser un ejemplo de dos cosas, una de ellas reafirmando algo que nos contaba Felipe, y es Billy Wilder. Todos saben Billy Wilder, el gran, yo creo que es primero guionista que director, pero sobre todo el gran director. También yo diría que seguramente El Apartamento, la película para muchos de la mejor de la historia, y todas las películas de Marilyn Monroe. Si ustedes hablan de un director de cine importante, pues Billy Wilder tiene que estar ahí. Billy Wilder era básicamente un guionista que además creció en la Alemania, él escapa de los nazis, llega a Estados Unidos, pero bueno, él hizo una primera película, él se convierte en guionista por pura casualidad, no recuerdo la historia, pero como que escribía cosas y un amigo le dijo, oiga, escriba una película, le fue muy bien, y él hizo una primera película como director en Alemania que se llamó Gente en Domingo, y Gente en Domingo es que más o menos en el estudio le prestaba, recuerdo, creo que todavía era una película silente, le prestaban la cámara, los amigos actores pues no trabajaban el fin de semana, entonces hizo una película que se llama Gente en Domingo, y es como la historia de unos personajes por ahí en Berlín un domingo, y la grabó en 2 días.
y eso cuando llega a Estados Unidos muestra Gente en Domingo, tuvo cierto éxito comercial, estoy hablando tal vez de la década de los 30 en Alemania, y después llega a Estados Unidos y esa película le va a abrir muchas puertas, y es una película que hizo sin gastar nada. Es decir, no solo es posible hacer una película gastando poco, sino que es posible hacerla sin gastar casi nada. Mencionaba también a Billy Wilder, qué pena que me perdí un poquito. Bueno, simplemente quería reafirmar algo que contaba Felipe, porque es que le pasó, y seguramente los que fueron estudiantes míos recuerdan la anécdota, una escena con una cucaracha, ¿se acuerdan? Él era guionista en Hollywood. Y un día escribió una escena en la que un personaje europeo tiene que atravesar la frontera de México a Estados Unidos y está en un hotel de mala muerte y resulta que al tipo no le sellaban el pasaporte en el consulado. Si al tipo no le sellaban el pasaporte, lo volvían a Alemania y lo mataban. Era para él de vida o muerte pasar la frontera. Entonces una noche está en su hotel y hay una cucaracha en la pared y él comienza con un bastón a fregar y dice: tú no tienes pasaporte, no puedes pasar, no tienes pasaporte. Era una escena muy chévere que lo mostraba él como una... Y ya cuando llega el día pues, de la primera exhibición de la película, y no recuerdo qué le pusieron, pero creo que le pusieron como una mariposita que volaba o algo así, y él dijo: pero ¿qué pasó con mi escena? Y dice: no, es que nosotros no podemos mostrar una cucaracha, ¿a usted qué le pasa? Ese día él decidió que nunca iba a volver a escribir para otros y que se iba a convertir en director. Por eso digo que es un guionista que se convierte en director a la fuerza. Esta no tenía nada que ver con lo mío, sino que me acordé de Felipe. Pero bueno, por otro lado, sí me sirve para algo y lo que tiene para lo que tiene que servir es que uno, cuando hace cine de bajo presupuesto, y eso sí ahorita espero tener por lo menos 5 minutos para ampliarlo, uno tiene que saber renunciar, saber que va a haber cosas que no puede hacer, y eso es muy duro para uno, ¿cierto? Es decir, uno dice: uy, no, es que yo necesito... Voy a poner un ejemplo bobísimo, acordándome de Le falta pipí. No, es que yo necesito que la chica se empelote, pero resulta que la chica pues le está haciendo el favor de actuar y todo, pero no se va a empelotar. Entonces tiene que renunciar, tiene que saber renunciar a eso, algo más, menos mundano. Resulta que no, que el sujeto sale en su carro a toda velocidad por la noche y resulta que no tiene carro y nadie le presta un carro, y si alguien que le presta no le va a dejar que maneje a toda velocidad por la calle, pues no, tiene que solucionarlo de otra manera. Nosotros estuvimos en la película, se dejaron, si leyeran el guión, hubo muchas cosas aparentemente muy simples que no se pudieron hacer porque no había el tiempo, porque los actores... que fueron Víctor Hugo Morant, Jimmy Vázquez, la esposa de Jimmy, el bebé de Jimmy y Juancho Ortega, pues no tenían tiempo, ellos trabajaban en televisión y había cosas que simplemente no se podían hacer. La película tenía un final distinto que no se pudo grabar, pero uno tiene que amoldarse a esas cosas. Aquí me parece que hoy se ha dicho algo muy interesante, y es cómo, por un lado, yo no sé si ustedes captaron que como que hoy la figura del productor, director, guionista como que se funden, ¿no? Uno antes veía que como que eran muy compartimentadas y como que el productor no se metía con el... Hoy todo se funde y eso tiene que ver con esa racionalidad a la que les llamo un poco. Cuando ustedes son racionales saben que todo debe conducir hacia la película, pero si no hay una cosa, pues no la hay y pues no es problema, pues es problema, pero hay que solucionarlo. Billy Wilder precisamente tenía una frase pues, que no es demasiado original, pero me parece muy justa, y él le decían: si no funciona, arréglelo. Eso es, si no funciona, es que no funciona sin esa escena, entonces yo ya no hago la película, ¿no? Si no funciona, arréglelo. Uno aquí está muy acostumbrado a: no, es que como no conseguí el actor viejito, entonces cogí a mi amigo que tiene 18 años y lo maquillé. ¿Sí o no que lo han visto en cortos de sus amigos? Dice: no, esa es la mamá, pero tiene la misma edad. No, es una compañera, le pusimos como un vestido ahí. No, entonces arréglelo, pero arréglelo bien, ¿no? Es un poco pensando también en el terror en la séptima puerta. Bueno, qué pena estar un poquito desordenado, pero es que la idea era demorar un poquito más. Aquí otra frase, que estamos con tantas frases, que yo pensé que yo era muy inteligente porque descubrí algo, y resulta que el otro día vi a Ben Affleck en una entrevista, porque Ben Affleck, ustedes saben que también es un director, y un director bastante capaz, por cierto. Si vieron Good Will Hunting, verán que es un director que la escribieron con Matt Damon. No solo escribe bien, sino dirige bien, pero dijo una frase que yo la iba a decir muy originalmente y no es, y es: rodearse de gente que sabe más que uno.
Es muy importante rodearse de gente que sabe más que uno. Obviamente uno, y eso sí es claro, lo han dicho varias personas, sobre todo en la mesa con los directores, uno tiene que saber un poquito de todo, es decir, que si el fotógrafo te va a hablar, tú sepas hablarle al fotógrafo, ¿no? Eso sobre todo pasa en las grandes producciones que le meten a uno, no, es que si no me trae el Jimmy Jeep, yo con eso sin Jimmy Jeep no lo hago, no, es que eso es con la Phantom, porque si no es la Phantom, y ustedes, no, sí, claro, la Phantom, ¿no? En fin. Uno tiene que saber un poquito, pero rodéense de gente que sabe más que uno, eso es muy importante. Nuestro equipo era muy pequeño, pero todo el mundo tenía unas habilidades que realmente potenciaron la película. Uno a veces pensábamos en tener más gente en el set y eso, voy a usar una figura muy fea, pero finalmente cuando uno no tiene plata, alguien en el set que no aporta es una boca que alimentar, una persona que transportar, eventualmente, es decir, no, es que mi primo quiere venir, bueno, pues hombre, no lleven al primo, pero es decir, un poco de la racionalidad es que la gente que esté ahí sepa lo que hace, que uno pueda depender de ella, porque si no tienen eso, es decir, terminan con muchísimas personas por ahí que han ido alguna vez a un rodaje y hay un montón de gente y no se sabe quién hace qué perfectamente, o si no terminan ustedes resolviendo cosas que tendrían que resolver por ustedes. Eso es muy importante, rodearse de gente que sepa más que uno. Otra cosa, y también para unos equipos tan pequeños y cuando no hay dinero, y además cuando hay dinero creo que es peor, y esto es, las personas, digamos, simplificándolas en un rodaje tienen como dos dimensiones, una profesional y otra personal, ¿no? Rodéense de gente chévere. Esto parece una bobada, pero si van a hacer cine de bajo presupuesto, no lo hagan con gente mala vibra. Aquí hay el ejemplo precisamente y no sé si mencionar a nuestro amigo John, que estuvo esta mañana exactamente, él tenía una excelente idea de bajo presupuesto y se la arruinaron porque dio con gente mala vibra. Alguien maluco les puede arruinar un rodaje. Y aquí creo que la profesora Carolina puede contar historias de horror, si está el profesor Gabriel González, que no, lamentablemente ya no está, pero también les puede contar historias de horror. Un muy buen profesional que es mala gente les puede dañar lo que sea, ¿no? Eso tampoco me lo estoy inventando yo. El otro día tuvimos la suerte de estar en un taller con Campanella, Juan José Campanella, el argentino, que contaba muchas de sus experiencias y les voy a contar dos cosas de Juan Campanella. La primera es que él decía, bueno, cuando yo así esté haciendo casting o esté decidiendo, tengo dos directores de fotografía o dos personas para el mismo papel y ambos me gustan y están empatados, ¿cómo lo decido? Y él decía, vayan y tómense un café con él o con ella. Si sienten mejor feeling con este que con este, escojan eso, ¿cierto? Muchas veces es más importante ese aspecto personal que el profesional, porque a veces profesionales capaces pueden encontrarlos, pero si no hay ese feeling personal, pues están fregados. También frente al cine de bajo presupuesto, y vuelvo a citar a Campanella, porque en el taller evidentemente había, yo creo que yo era otra vez el mayor ahí, todos eran jóvenes y yo estaba colado. Entonces la pregunta, maestro Campanella, ¿yo qué tengo que hacer para llegar con un guión a un productor y que me pare bolas? ¿Yo qué tengo que llevarle al productor? Y él decía, mire, no busquen productores, el camino, no tanto en televisión, obviamente la televisión es industria y tiene otro camino en Colombia, por lo menos el cine en Colombia no es industria. Él decía, miren, cojan ustedes 5, si son amigos, cómprense entre todos una 5D, y hagan la película solitos. Obviamente ponía un ejemplo que no se fue con 5D, pero sí fue muy barato, que fue la película El Estudiante, no sé si la han visto, la película argentina, también hecha así entre amigos, o sea, hagan la vaca, cómprense la 5D, dejan de tomar cerveza, un mes dejan de tomar cerveza 5 personas y se compran mínimo una T3i o una T4i, y con eso pueden hacer una película. Es decir, hoy en día uno tiene que, y de hecho esta es la experiencia, como saber conseguir los recursos, y los recursos son mínimos. Y ahí viene lo siguiente, y es la tecnología. Si algo permite que nosotros pudiésemos hacer esta película, que ya les voy a contar algo de la película, que ustedes dirán, habló de todo menos de la película, lo que permite es la tecnología de hoy. Y les voy a contar, ahí sí ya voy a comenzar con la película por la tecnología, porque, o sea, yo les voy a contar que antes que pensar la historia, obviamente, y les voy a hablar, sí, yo era muy apasionado por el tema más que por la historia, yo comencé a investigar si era posible hacer una película de ultra bajo presupuesto.
Quienes nos apoyaron en el proceso saben perfectamente que duré meses leyendo cuanto encontré en internet alrededor de si sí servía eso o no servía eso. Encontré experiencias, esta mañana no recuerdo quién decía que pronto va a ser posible hacer una película con teléfono, pues ya hay. Chan-Wook Park, el director de Old Boy y la trilogía, hizo ya un cortometraje con un iPhone. Es decir, eso ya existe, ya está inventado. En España les puedo hablar, es que no recuerdo el nombre de una película hecha con esta Panasonic G2, es que se llama la Panasonic G2. Y más cerca a nosotros, la película más taquillera del año anterior en Chile, que se llama Qué pena tu vida, y que hicieron una secuela que se llama Qué pena tu boda, fueron hechas con 5D. Entonces no nos estábamos inventando nada, realmente investigué mucho y ahí otra vez Campanella acude en secreto, porque ustedes saben, Campanella ha dirigido capítulos del Doctor House, que es una serie que aquí tiene muchos seguidores. ¿Recuerdan el capítulo, pues para aquellos que vean Doctor House, donde queda atrapado, queda una chica atrapada en el derrumbe de un edificio? Es el primer capítulo grabado con 5D. Que el director de fotografía de Doctor House hizo 3 meses pruebas con la 5D, 3 meses, y ustedes saben cómo son los gringos de fanáticos. Y cuando el man dijo usemos 5D, si ese man usa 5D, es el ridículo que uno no piense en usar una 5D. Obviamente no les va a dar para todo, una 5D no es una Alexa, y si uno tiene platica para la Alexa, pues mucho mejor, pero evidentemente si esta gente grande lo puede hacer, uno, ¿por qué no? Pero lo que les digo es, y esto... viene a lo siguiente, es que de todas maneras esto fue una apuesta que todavía no ha rendido frutos, pues rendió el fruto del premio que nos dieron ayer, pero eso no es casualmente, miren, aquí lo tengo, casualmente aquí está el premio, pero un poco decía, esta es aquella frase de las medallas de cuero, pues digamos, lamentablemente se llama Círculo Precolombino de Oro, pero no es de oro, entonces no se puede vender, ¿no? Todavía no hemos, o sea, lo poquito que se arriesgó todavía no ha vuelto, es decir, todavía hay una apuesta ahí que, digamos, uno se puede dar, muy entre comillas, el lujo de perderla, por eso es que es bueno no empeñar la casa si la tienen. Pero, es decir, hay una apuesta ahí. Cuando ustedes hacen una cosa tan de bajo presupuesto y sobre todo tan por fuera del circuito convencional, tan sin premios o no siempre, y usted ganó fondo, y como hizo una película si no ganó fondo, y que el colmo, ¿no? Un poco, los espacios están muy cerrados. Les cuento, por ejemplo, el Bogotá, ni siquiera se llama en español, sino el BAM, el Mercado Audiovisual de Bogotá, solo recibe películas que hayan ganado fondo o hayan estado preseleccionadas en fondo. Entonces uno tiene la tragedia de no tenerla. No lo intentamos tampoco porque no hubo, pero estamos muy circunscritos y muy cerrados a eso. Es decir, hay una apuesta, ustedes están tomando un riesgo, y ahí viene un poquito más o menos con lo que quiero terminar, y es, bueno, terminar antes de mencionar como el equipo de la película y todo eso, es que sí hay que enamorarse de lo que se hace. Es decir, Víctor García yo creo que dio puntadas a eso. Ustedes están en una carrera que es difícil. Campanella otra vez contaba, y esto, qué pena voy a usar una anécdota de él, pero me pareció particularmente significativa, que él estudió en la Universidad de Nueva York, ¿no? Muy gomelo él. Llegó allá, primer día de clase, una profesora eminentísima de Hollywood, 70 estudiantes, y les dice, mire, de los 70 que hay acá, solo uno va a llegar a ser director de cine. El que crea que no es ese uno, váyase. ¿No? Y yo es que se los diría a ustedes 200. Y es muy duro, este es un mundo muy competitivo. Si uno no tiene la pasión, si uno tiene la paciencia, si uno le tiene amor, y si quiere hacer plata fuera de eso, pues de pronto está en el lugar equivocado. Enamórense, ¿no? ¿Cómo quieren hacer cine si no ven cine? ¿Cómo quieren hacer televisión si no ven televisión, cierto? Por ejemplo, Felipe es un tipo, de verdad no lo digo porque esté aquí, si no estuviera también lo diría, extremadamente brillante, y trabaja en la televisión colombiana, y uno a veces ve como con recelo la televisión colombiana, ¿no? Miren que yo he dicho, bueno, es que yo veo Doctor House, ¿no? Pero seguramente nunca me van a contratar para Doctor House, bueno, porque ya se acabó, entre otras cosas, pero sí me pueden contratar en RCN. Lo que hay es que hacer cosas buenas en nuestro medio. Nosotros los que somos mayorcitos recordamos que la televisión colombiana hizo cosas muy buenas, ¿no? Desde Cuento del Domingo hasta, bueno, un montón de vainas que ustedes no se acuerdan, a Don Chinche, que por ahí lo habrán visto, más tuvimos a Víctor Hugo Morante, el doctor Pardito en la película. Es decir, lo que tenemos es que dignificar nuestro medio y que ustedes salgan a hacer que esa televisión nos llene de orgullo. Lamentablemente hoy,
Colombia es el país de Latinoamérica con mayor penetración de la televisión paga, es decir, de la televisión no nacional en Latinoamérica. Tan es así que ustedes saben toda la pelea de los canales con Ibope fue por eso. Hay muchas franjas donde se ve más la televisión paga que la televisión nacional. Eso no pasa en ningún otro país de Latinoamérica. Y si se acaba la televisión nacional, ¿quiénes se van a quedar sin trabajo? Adivinen. ¿Sí? Entonces, por favor, si nosotros no hacemos cosas de calidad, nos fregamos. Bueno, finalmente, y porque ya no me puedo extender más, quería ya en 5 minutos contar cómo fue la película. Entonces, El fin del mundo, por allá además se encuentran, esto del festival también trajo mucha prensa, entonces pueden buscar entrevistas con el director en página 12 de Argentina. Entonces, pero ahí cuenta un poquito que era como, bueno, esta vaina del fin del mundo, chévere, hacer una película del fin del mundo colombiana, pero ¿qué es el fin del mundo? Pues sí, pues va a caer el metrollito y todas esas vainas, pero es como uno que siente con el fin del mundo. ¿Y qué es fin del mundo, no? Uno se le acaba el mundo muchas veces, ¿no? Lo dejó la novia, lo dejó el novio y se le acabó el mundo, ¿no? Se quedó sin trabajo y se le acabó el mundo. Es decir, era un poquito rodar alrededor de esa noción. Y comencé a escribir historias un poquito ayudado por parte del equipo, en que era, bueno, esta historia por aquí, por allá. Y llegamos a varias historias. Finalmente la película fue pensada como 3 historias aparte, aunque realmente es una sola. Y se partió de varias cosas. El concepto del fin del mundo, chévere, hacer una película sobre el fin del mundo, pero también con qué contábamos y con qué contábamos. Con Jimmy Vázquez, que Jimmy es una estrella de nuestra televisión local y todo eso, pero es egresado de aquí y amigo, y yo le eché el cuento, oiga, obviamente nadie cobró, y lo que yo digo es el único rodaje en donde mucha gente, Víctor Hugo Morán nos llevó ponqué y nos llevaba gaseosa, yo creo que nos veía tan mal que el actor llevaba comida. Bueno, aunque eso sí hay que decirlo, si algo tuvo el rodaje, y esto es un buen consejo, garanticen buena comida. Si la gente come bien, va a trabajar tranquilo, eso sí. Pero bueno, entonces contábamos con Jimmy Vázquez. Jimmy Vázquez, la esposa es actriz, pues la esposa de Jimmy Vázquez, y tienen un bebé, ¿cierto? Y tienen un apartamento. El apartamento, ahí está ya media película. El otro apartamento fue la profesora, entonces el apartamento de la profesora Sandra, el carro de la profesora Carolina, que también, y cuando si ven la película, que ojalá algún día tengamos oportunidad de en algún escenario mostrarla, más o menos todo el mundo trabajó ahí, o sea, los esposos de todo el mundo ayudó. ¿Con qué contábamos? Era usar lo que uno tuviera a la mano. Y bueno, creo que no tuvimos que conseguir nada raro. Pronto la profesora Sandra no quiere venir a hablar un momentico, porque realmente fue, obviamente ella aceptó y realmente aceptó invertir un dinero, los demás aceptaron invertir tiempo y dinero, todos trabajamos mucho. Eso sí, alguien ayer me preguntaba, ¿usted cuántas veces ha visto la película? Y yo no sé, o sea, eso es una cosa tan absurda. La editamos un poco en casa con ayuda de una estudiante también de la carrera, entonces fue absolutamente absurda el número de horas, no sé, no sabría decirlo, porque cuando uno no tiene plata sí le toca trabajar más, ¿no? Eso sí, se los digo. Entonces finalmente, pero ¿de qué enamorarse uno? De un tema, una historia, un personaje, podríamos hablar alrededor de eso, pero ustedes quieren decir algo. Yo a ustedes a veces los veo muy indignados, por ejemplo a la compañera que decía indignada que el cine colombiano no es bueno, pues haga, a ver con qué nos sale, ¿no? Uno se indigna con algo. Miren que uno a veces tiene como preocupaciones muy personales y cree que uno solo las tiene. Les voy a poner un ejemplo también de emprendimiento cinematográfico que es Matrix. Ustedes nunca sintieron de niño y me van a mirar raro ahorita como que el mundo es de mentiras y como que detrás de este mundo que veo hay otro mundo. Ahí está Matrix, ¿no? Esas locuras que ustedes tienen por allá detrás o de pronto ingieran alguna sustancia recreativa y tienen esa vaina. No, mentira, no ingieran esas sustancias. Pero cualquier cosa les puede inspirar. Sean arriesgados con las historias. Yo creo que, y de pronto a eso atañía la compañera, que a uno a veces le falta riesgo con las historias. Yo creo que atrévanse, de pronto eso que ustedes tienen allá tan personal, lo comparten 100.000 millones de personas, bueno, 100.000 millones de personas alrededor del mundo. Les voy a contar algo que me pasó hace muy poco, y es una historia muy tonta, y con eso sí termino del todo, de por qué cuando tengan una historia, háganla, o una idea, háganla, porque alguien se les va a adelantar. Hoy en día en un mundo hiperconectado, la idea que usted tiene la tienen 10 millones de personas al tiempo. Si usted no la hace, la van a hacer otros de los 10 millones. Yo tengo una gata y iba a hacer
me inventé una historia que era que la gata tenía reflexiones y hablaba. Y no, como alcancé a grabar la gata, y quería buscarle la voz a mi gata, que se llama Fiona, pero nunca lo hice. Y hace poco hay un festival de videos de gatos, van 15.000 personas, hay mucha locura por los gatos. Y el que ganó el festival de videos de gatos es un gato que se llama Pas de Deux, que es como ustedes saben, paso de dos en el ballet, pero aquí el nombre del gato es como pata de Dios, es un chiste con él. Y es un gato filósofo. Entonces me robaron la idea. ¿Por qué? Porque no la hice a tiempo. Hagan las historias, o sea, lo máximo, ustedes están en la universidad es el espacio para el fracaso, y yo diría en el mejor sentido, ¿no? Si uno la embarra ahorita, pues no pasa nada, pagan los papás, etcétera. Ese es el espacio para que se arriesguen. Y finalmente, un poquito recordando a Víctor García, trabajen mucho, es decir, yo a veces los veo, si el amigo necesita ayuda, métanse. Ustedes cuando se gradúen van a tener un tráiler y van a tener horas de vuelo, un reel y van a tener horas de vuelo, es decir, si ustedes les gusta la fotografía y se tiraron la fotografía del compañero y del compañero del compañero, ya la cuarta no se la tiran, es decir, arriesguense a hacer cosas, ¿no? Pues lamento no contarles más cosas acerca propiamente de la película. De pronto, si algún día llegamos a llegar a salas, porque por eso les decía que son monedas de cuero aún, porque mientras uno no llega a distribución y no encuentre canales de distribución, no hay una retribución monetaria, es decir, a este punto la película no ha producido, no sé, por ahí vendimos un trípode, entonces fue como es el único ingreso de la película, pero es decir, ¿a qué iba eso? Ya se me olvidó la idea. Bueno, arriésguense, ¿no? Finalmente. Bueno, muchas gracias.